Ya, no sé cómo partir este capítulo de podcast, la verdad, pero como siempre es bien difícil hacer cosas nuevas y partir a hacer algo nuevo en este momento. Voy a comenzar por lo que me sale más fácil, que básicamente es presentarme. Hola, mi nombre es Jorge, soy Cerebro Hervido en redes sociales y gracias por estar viendo este primer capítulo de mi podcast llamado Recursos Humanos. El nombre quizás se te haga así súper familiar o algo se te asocie mucho como lo corporativo y cosas así, porque obviamente a todos los que trabajamos o que estamos un poco como metidos en la vida más laboral, o en verdad, como en la generalidad de la vida, eh, nos hablan harto como del tema de recursos humanos y uno piensa al tiro como en oficina y papeleo y contrato y cosas así, pero quise llamarlo de esta forma porque siento que es una especie de metáfora para poder como ir averiguando cuáles son mis propios recursos humanos y también desde esta como existencialidad, como de hacia dónde vamos, cuáles son los recursos humanos de la gente con la que me gustaría conversar también, y que tú también te hagas esa pregunta de cuáles son tus propios recursos humanos para poder como avanzar en la vida. Y nada, pues, bienvenidos a este primer capítulo, donde voy a estar un poco respondiendo a una pregunta que me he estado haciendo bastante en el último tiempo, sobre todo como desde la existencialidad. eh, y es que, ¿para dónde va la micro, en verdad? Es como que ¿para dónde va la vida? No sé. Eh, y me gustaría como un poco contarles como todo lo que he hecho a lo largo como de mi vida profesional, quizás, porque si lo vamos a poner así como de este plano más como del recurso humano y de lo profesional, de lo vocacional quizás, eh, son como igual las pequeñas cosas las que los pequeños como asuntos o proyectos o lugares en los que he estado, en los que también me han entregado como distintas herramientas y de las que he aprendido bastantes cosas y y que también me han llevado a la duda como de por qué, o sea, dónde está todo eso que he aprendido, como un poco ponerlo también como sobre la mesa y decir, mira, eres una persona capaz y has hecho todo esto y eh, aquí está todo lo que has aprendido y este es quien soy yo. Quizás sea un capítulo súper autorreferente, pero voy a tratar de hacer lo más, de llevarlo más a lo anecdótico para que también se diviertan y puedan como escucharlo en la comodidad de sus casas y puedan conocer un poquito más. Me voy a súper desnudar como frente a la cámara, no literalmente, no teman con eso porque no sé si les vaya a gustar, pero sí voy a como a desnudar como un poco mi vida para que partamos como desde cero, pues, y que los próximos capítulos que grabe eh, ustedes ya sepan y tengan todo el contexto como de desde dónde pienso y todo lo que me ha tocado como aprender, quizás. No soy una persona que tampoco sepa mucho de la vida y que sea un gurú y todo el asunto. Pretendo no serlo, obviamente, porque no quiero enseñarle cosas a nadie, pero sí me gustaría como que me acompañaran como en ese camino. Así que nada, les doy la bienvenida a este capítulo que es el capítulo piloto de recursos humanos y un poquito como eso. Me hice una pauta, obviamente, para poder tener como que todo bien como ordenadito y que no se me olvide nada. Y tampoco como darme vueltas en asuntos como innecesarios, pero eso, al final, bueno, ya hice toda la intro, pero un poquito este podcast me gustaría que se encamine mucho como a poder como conocer y poder conversar como de las cosas que me gustan, obviamente. Primero, como base de todo, yo soy periodista, me titulé en el año 2015, ya son como 10 años más o menos. Desde que me titulé, me costó mucho ejercer mi carrera, la verdad.
Tenía unos sueños que estaban muy encaminados hacia el lado como de la música, de la cultura, pero la vida y el capitalismo eh, quisieron otra cosa. Pasé muchos años sin ejercer como mi carrera, en los que siento que en lo profesional quizás pudo verme afectado, pero en lo personal siento que no, porque igual me trajo como bastantes como alegrías igual. Eh, y hoy día estoy como ejerciendo y estoy en una pega que es buena, que me da la estabilidad que necesito, pero hay algo que falta. Entonces, un poco este podcast quiero que sea como ese canal de escape para... para poder hacer cosas que yo siento que necesito hacer. Y un poco escuchar a mi cerebro y sacar las ideas que están en mi cabeza y poder como concretarlas, porque a lo largo de todo lo que he hecho como en estos últimos 10 años, he hecho muchas cosas y me da lata hoy día no estar haciéndolas, ¿cachai? Como no ser como, siento que no estoy siendo la persona, no me estoy reconociendo, básicamente. Y ante ese planteamiento tan duro y quizás y tan, no sé, categórico o deprimente, no sé cómo puedan categorizarlo, porque puede que aquí me ponga un poquito emo y todo el asunto, pero no sé, ¿cachai? Como... eso. Van a ver de repente en algún momento pasearse a mi gatito Luciano, que está por ahí dándose vueltas. Hoy día anda muy inquieto, entonces lo más probable es que ahora, como no lo voy a pescar o no le voy a tomar la atención, porque voy a estar hablándole a esta cámara y a esa cámara esperando que ustedes estén atrás de ella. Ahí está mi gatito Luciano, tiene 1 año y medio, mi bebé, pero eso. La primera parte de este capítulo, que es que siempre me salieron, le puse, siempre me salieron cosas por hacer cosas. Y ahí me puse una pregunta, ¿cómo logré hacer las cosas que hacía con gusto? Claro, frente a ese como planteamiento que acabo de hacer, como que salió un poquito como desde lo emo, que el no como reconocerse, porque estás como en un lugar en el que no... A ver, ¿cómo lo puedo plantear de forma que no me traiga problemas? Pero, claro, obviamente estoy como con una estabilidad laboral súper buena que me permite estar tranquilo, me permite vivir bien, me permite vivir en un buen lugar. Puedo tener a mi gatito y alimentarlo con sus comidas, ¿cachai? Como corresponden. Está sano, está feliz. Cuando puedo aportar con mis papás, puedo hacerlo. Me gustaría hacerlo más, claro que sí, obviamente. Tengo quizá esa culpa como de decir, pucha, me falta más para poder como aportar con mis papás. Pero estoy bien, ¿cachai? Pero aún así siento que falta algo como que yo pueda decir como me gusta hacer esto, como me gusta estar como motivado, no sé, un poco como... me falta como un estímulo, ¿cachai? Como un poco eso. Y ahí como que llegué a esa pregunta un poco. Antes me salían muchas cosas o podía estar como en los lugares en que me gustaba mucho estar, porque yo siempre estaba motivado haciendo cosas. Y ha pasado en el último tiempo que esa motivación no ha estado, po. Como que se fue, se difuminó, pero aún estaba ahí y es un poco también el motor de por qué estoy haciendo esto, por qué estoy grabándome ahora, ¿cachai? Como un poco eso. Entonces, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta como de ¿qué estoy haciendo? O qué hacía antes, que en el momento en el que estaba como en mi pic de felicidad, por cómo me lograron esos asuntos, ¿cachai? Cómo logré llegar a esos como escenarios y por qué a lo mejor hoy día no lo estoy logrando, po. O qué me está faltando hoy día, o dónde quedó esa motivación. Entonces, con ya más o menos 2 años de terapia, como que he logrado un poco como estabilizar y poder como encontrar esta pequeña lucecita de decir, mira,
Yo de verdad logré cosas desde mi propia motivación y, y quizás es momento como de darle, de empezar como a avivar como esa llamita, pues, ¿cachai? Como prenderla no sé, ¿cachai? Como darle vientecito como cuando uno está haciendo un asado, ¿cachai? Como vientecito para que la chispa crezca. Y, y he intentado un montón de cosas, he tratado de hacer videos en TikTok, pero toda la viralidad y el asunto de lo instantáneo me abruma igual un poco. Eh, He intentado como subir pequeños videitos a YouTube también, tampoco, pero bueno, he estado un poco como en ese tira y afloja como de poder hacer algo y ojalá que en este momento me funcione y, y Napo. Igual como esa motivación siempre estuvo como desde chico, igual, como antes como de entrar, o cuando estaba en el colegio, en verdad, antes de entrar a la universidad, pasó que yo igual cuando chico era una persona que, o sea, nosotros tuvimos acceso a internet muy tarde, como más o menos, pongámosle en el año 2009, que fue como el año que yo entré a la universidad, que eso fue hace caleta tiempo, yo ya estaba atrasado como con la conexión, todos mis compañeros del colegio ya tenían como, la mayoría al menos tenía como acceso a internet, o podía acceder como fácilmente a un cibercafé, ¿cachai? Y yo vivía en Padre Hurtado, además de ser un lugar súper como lejos o recóndito, estaba súper desconectado. Y creo que todavía, o sea, como recién hace 2 años aproximadamente, habrá llegado como el Transantiago. Entonces, si lo ponen como en esa perspectiva, eh, esta comuna es súper alejada y está súper cerca de Santiago, pero venir para acá también cuesta un montón, entonces, o sea, como al centro de Santiago. ¿Qué pasó? Ay, hay gente que está celebrando el partido, porque estoy grabando este capítulo el día que sé que fue la final del Mundial. Entonces estoy sintiendo bullicio como de autos que están celebrando que ganó España. Qué raro. Ya. El asunto es que, claro, yo estuve siempre motivado como con aprender, como hacer cositas, ¿cachai? Y como no teníamos internet en la casa, lo que yo hacía era, tenía como instalado programas como en el computador, programas de diseño, Photoshop principalmente, en el que me ponía como, no sé, pues, iba a un cibercafé, iba a buscar imágenes y después me las traía en un disquete y las llevaba a mi computador y me ponía a hacer como ediciones de imágenes. Hacía banners, hacía wallpapers, hacía como todos estos photoshopeos que eran como imágenes de mis grupos favoritos, ¿cachai? Que yo después compartía en foros de internet. La gente las podía como descargar y usar como en su firma. Habían foros como... O sea, tú como en el foro, o sea, cuando tenías como, participabas de un foro, podías como personalizarlo. Entonces podías personalizar tu firma. Yo creo que si usaron Taringa, quizás como es como el gran foro como comunitario. Ahí también habían varios usuarios que comentaban y que tenían como su banner. Y yo participaba como de estos foros que eran más específicos como de los grupos que a mí me gustaban. A mí me gustaba mucho el metal cuando chico. Entonces participaba de foros como de los grupos favoritos que tenía. O había uno en específico que era como bastante global, que se llamaba Women in Metal, que agrupaba como o tenía como diversos subtemas como dependiendo como del grupo que te gustaba. Entonces tú ahí discutías, como que te ponías a conversar con otros usuarios y obviamente el que tenía la firma más bonita era como el usuario que mejor leían y a mí me preocupaba mucho tener como mi firma bonita, mi avatar bonito, el fotolog, ¿cachai? Como que también subía todos estos arreglos, estos como diseños a mi fotolog. Qué antiguo, conchetumare. El Fotolog. También hacía mis banners como de Facebook. Cuando ya Facebook como que alcanzó bastante popularidad. Me gustaba como tener hubo un tiempo en que tú podías tener como tu perfil como más como vertical, como más larguito. Entonces, cuando eran pocos los que sabían eso, entonces cuando uno descubría eso, yo hacía que mi foto fuera más larga, ¿cachai? Que combinara con mi portada. Y todo eso lo hacía como jugando como en mi computador, con mi Photoshop ultra antiguo además, y craqueado, obviamente. Y sin internet, entonces como me pasaba quizás las tardes completas como editando, ¿cachai? La cuestión es que en eso como que
fue evolucionando como el ir queriendo como aprender como a editar fotos, sino que también me gustaba mucho como generar como copias de revistas, ¿cachai? Como que tenía uno de mis como proyectos más grandes como de todo esto era como diseñé mi propia revista donde, no sé, pues me acuerdo que tenía unas hojas como de Nightwish, ¿cachai? Como hablaba como un reportaje de Nightwish. Eh, y editaba las fotos y las ponía con el texto, todo muy bello. Pero nunca como que las pude sacar como a la luz. Así entré a la universidad, decidí estudiar periodismo porque dije quizás esto es lo que yo quiero hacer porque quiero entrevistar a mis bandas favoritas, me gustaría como trabajar y hacer revistas. eh, y quizás no sé si fue una muy buena elección en todo caso, como que todavía me cuestiono si es que realmente fue una muy buena decisión, quizás lo que yo quería estudiar era como diseño gráfico. eh, pero nunca tampoco como que tuve muy buena orientación como para poder como elegir mi carrera en el colegio cuando yo proponía que quería estudiar periodismo. Como que igual un poco como que se me mofaba, me daba un poco lata igual porque dentro de mi curso yo igual era como de los que tenía buenas notas. Eh, y, y claro, como esta persona que tenía buena nota, buen promedio, iba a perderse estudiando periodismo, ¿cachai? Entonces un poco eso se me decía, que no iba a encontrar pega, y yo muy obsesionado como, no, si quiero estudiar periodismo, si soy bueno me va a ir bien, ¿cachai? Como me gusta. Spoiler, no fui tan bueno en periodismo. No, me hubiese gustado ser mejor alumno, pero no lo fui, mis notas eran bastante malas, ¿cachai? Como que yo creo que nunca tuve un promedio arriba de 6 como en algún ramo. Quizás sí como en los más como electivos, los más artísticos, pero tipo como, ya, quizás en redacción tuve muy buena nota, pero no me acuerdo igual. Me eché varios ramos, me atrasé un año, entonces... Eh, Siempre me cuestioné como, bueno, ahora que ya de viejo, me he cuestionado como si es que fue una buena decisión estudiar esa carrera. Hubo un momento en el que tuve como esta crisis vocacional a mitad como de la cursada como, o de todo el proceso de estudiar, que yo dije, no, yo quiero estudiar diseño gráfico. Eso creo que es lo mío, tengo muchas habilidades para eso. Pero escuché como el típico mal consejo que es como, no, termina esta carrera primero y después estudia lo que querís. Pero eso no es un consejo que le sirva a todo el mundo y me gustaría plasmarlo y ser bien tajante con eso porque si no tenéis plata, si no tenéis los contactos, eh, es mucho mejor que te salgas de la carrera en el momento en que tenéis como el, no sé, esa crisis vocacional. Si tú en este momento estás teniendo una crisis vocacional y no tienes plata, no tienes los contactos, salte mejor. Porque el sistema no está. A la gente pobre le da solamente una oportunidad. Si tú terminas la carrera, te titulas, no tienes más opciones como para seguir estudiando sin endeudarte. ¿Cachai? Ni siquiera puedes endeudarte. O sea, yo me titulé y ni siquiera podía postular un CAE para estudiar diseño gráfico, por ejemplo. Tendría que pagarlo al contado, ¿cachai? O tendría que endeudarme como con algún crédito de consumo, no sé. Pero, pero ya no puedo, ¿cachai? Como hacerlo fácilmente. Me gustaría quizás hacerlo ahora con el sueldo que tengo, pero estoy endeudado con cosas de la vida. Entonces, la vida adulta igual te avasalla, ¿cachai? Como si no tenía el apoyo económico, yo creo que la mejor opción siempre es escuchar como tu palpitar y salirte y cambiarte de carrera. Porque sin título puedes hacerlo, ¿cachai? Al menos el sistema te lo permite. Quizás no con gratuidad, pero quizás tendrías que endeudarte, pero bueno, es el costo quizás como que hay que pagar de repente cuando uno se equivoca o toma una mala decisión nomás. Entonces yo escuché como este mal consejo, un poco también decidí titularme por culpa, porque igual por mi culpa también atrasé a una de mis amigas de la U, amiga con la que ya no tengo contacto, entonces como que al final
valió la pena un poco como sacrificarse, eh, o poner como la prioridad, o sea, poner a otra persona como prioridad antes que tu propia felicidad. No, ¿cachai? Y un poco también esta misma persona me decía lo mismo. Termina lo que estás estudiando ahora, yo voy a hacer lo mismo, voy a estudiar lo que sí quiero, que es como teatro. Pero ella tenía la situación de que sus padres o su familia podía como apoyarla con la plata para poder estudiar teatro. Y mis papás no, po, ¿cachai? Y yo tampoco los iba a someter como a endeudarse ni nada. Considerando como la situación. Mis papás tampoco son de plata, ¿cachai? Como que viven empadronados. Entonces, tampoco me hubiese gustado un poco como someterlos como a ese sacrificio, ¿cachai? Entonces, quizás lo que aprendí ahí es como. Y lo que aprendí ahí un poco, o lo que aprendí en base a esa vivencia, es como hay que escucharse más a uno mismo nomás. Eh, Uno puede tener todo el apoyo de los amigos y todo el asunto, pero si tu corazón dice otra cosa, yo creo que eso es lo que más vale, ¿no? Entonces, eh, va por ahí como ese asunto. Tampoco es como que pueda decir de que el periodismo me haya cagado la vida o no me guste. Me gusta igual. Es una carrera que le he aprendido a tomar como el cariño. Lo bacán es que. Y por eso, quizás no quiero que suene muy soberbio. Pero sí soy bueno haciendo cualquier cosa, ¿cachai? Como. Cualquier cosa que me proponga, al menos tengo la habilidad como de poder aprenderlo, hacerlo bien. Quizás no con la excelencia que me gustaría. No soy una persona destacada en lo que hago tampoco. Pero sí ya hacía buenas cosas. Y ahí como que nace. ¡Ay! ¡Ay! Y ahí como que nace como un poco como lo que viene después, pues, que es como estos proyectos que nacieron cuando estaba como estudiando, un poco como con el afán de poder aprender y poder mejorar y poder como hacer cosas, básicamente. Y es como esto que hice que se llama Melómanos Magazine, pero primero también existió algo que se llamaba Los Cuyes con Rabia. Los Cuyes con Rabia era un blog que hice con mis amigos, o mi primer grupo de amigos de la U. Eh, Era un blog que tenía un cuyi. No sé por qué salió como de los cuyes con rabia, no me acuerdo, pero creo que fue una conversación bastante chistosa y semi-infantil de las que teníamos como en las ventanas de la USACH. A todo esto, estudié en la USACH. Gran universidad, grande la USACH. Tenía todos estos patios, entonces nos echábamos en los patios. Mi vida quizás era un poco eso. Me encantaba ir a la universidad, me encantaba como no estar en clases. O sea, sí iba a clases, tampoco era una persona de las que faltaba como caleta o de las que carreteaba. Yo no carreteé en la U tampoco. Y quizás también eso también fue otro error porque no hice ningún como lazo fuerte con ninguna persona, o no conocí como más gente de otras carreras, ¿cachai? Como un poco fome mi vida universitaria. Así que si ustedes están en la universidad, aprovechen de hacer vida universitaria, carreteen, hagan todo lo que necesiten hacer ahí. Pero mi vida universitaria, claro, era estar como con mi grupito de amigos, echados en los pastos, comiendo alguna chatarra, y conversando y tonteando y echando la talla. Y entre esas conversaciones apareció Los Cuyes con Rabia. Los Cuyes con Rabia era un blog que, como yo ya había aprendido a hacer todo como el asunto de los foros y que de las imágenes, también aprendí un poquito como de código HTML. Entonces armé yo como todo este blog. Se veía hermoso, personalizado, onda, todo muy bello, como se hacían los vlogs en ese año, que era el año 2009-2010 más o menos. Y lo que hacíamos era subir como cagüines de la U, pero no cagüines como tipo pelambre ni cosas, eran como eran como quizás como la prehistoria del meme, así como éramos como los high definition, pero no tan chistosos. De repente éramos más ñoños en todo caso. Para subir cosas aprovechamos como de subir textos, y de usar todo lo que estábamos aprendiendo como en ese momento en redacción 1. Redacción. No. Antes no se llamaba redacción, no me acuerdo ya, pero antes de redacción periodística estaban como estos cursos como de nivelación. Entonces a todos nos iba como el hoyo, pero
Para poder como mejorar, como que dijimos, ya hagamos este vlog y empezamos a subir cosas. Y lo administraba yo y mis amigos como que subían cosas, yo también subía cosas. Y como que nos hicimos un poco como el nombre de los Quillis con Rabia a nivel como de nivel, como de generación. Entonces como que era entretenido, nuestros compañeros nos leían y bacán. Y después como ya con el pasar como de los años, como de ir subiendo como de nivel, como que ya lo fuimos dejando de lado, murió un poco como ese proyecto. Pero en el año 2011, que fue como este gran paro estudiantil, y la USACH obviamente es famosa por los paros, entonces nuestro paro duró mucho más de lo que duró como a nivel nacional. Además creo que fue también después del terremoto del 2010 que la escuela quedó cerrada por mucho rato, entonces teníamos como que ir de un lado para otro. El asunto es que estuvimos harto rato sin clase. Yo me puse a trabajar, pero también dije, no, pues tampoco quiero quedarme como en nada. Quedé con el bichito como de hacer un blog o de tener como una web como para subir cosas, y ahí nació Melómanos Magazine. La Melómanos Magazine era una revista de papel digital, pero también blog, que estaba pensado un poco como... Primero fue como ya, hagamos algo para poder entrar gratis a los conciertos. Yo antes también había pasado como la experiencia de colaborar con páginas de blogs como de música, en los que tú podías como ir a cubrir conciertos y te acreditaban, entonces entrabas gratis obviamente. Y para mí era como la gran wea, porque obviamente yo no tenía plata en ese tiempo para ir a conciertos, entonces podía como ir gratis, ¿cachai? Y además después tenía que llegar a escribir una reseña, entonces win-win. Y dije, no, pues yo quiero... Y de ahí como que se acabó como esa colaboración. Entonces dije, hagamos esta cuestión, hagámoslo nosotros. Y empezamos con Melómanos Magazine. Empezamos a subir como este blog, .blogspot, claramente, porque era gratis. Y empezábamos a subir nuestras reseñas de disco, empezamos a subir un poquito de noticias. Al principio nos iba re mal con las acreditaciones porque era .blogspot. Entonces las productoras no nos tomaban en serio. Pero ya me acuerdo que cuando compramos el .cl, como el dominio, llegó nuestra primera acreditación y fue bacán. Entonces como que pudimos ir a este concierto, cubrirlo, sacar fotos, ¿cachai? Como, y subir la reseña. Igual tuvimos que aprender como en el camino, igual nos demorábamos caleta en subir la reseña, entonces las productoras también se enojaban porque ahí nos dimos cuenta de que la reseña había que subirla al día siguiente o incluso a la misma noche. Entonces, y teníamos que ser más rápidos. Entonces ahí empezamos como a agarrar como ese ritmo y aprender cómo funcionaban las cosas. Y teníamos como esta revista también además en papel digital, donde entrevistábamos a músicos chilenos, porque dijimos, bueno, no nos va a salir como entrevistar músicos internacionales de momento. Nadie maneja el inglés, así que... veamos como con artistas chilenos. Y justo estaba en ese momento como todo el auge del paraíso del pop. Estaba Denver, Javier Amena, Facuta, Adirán igual, estaban full pero sonando. Y dijimos ya, entrevistémoslo. Y yo ahí empecé como a conocer más como del pop chileno. Y fue bastante entretenido. Me acuerdo que nuestra primera portada fue Denver, con una foto que saqué yo que era horrible porque la foto estaba con cero exposición. Me acuerdo que una de las personas que trabajaba en la revista y que también fue que fue una de mis grandes amigas también, editó no sé cómo esa foto, pero quedó muy bella, ¿cachai? Y logró rescatarla. Esa vez tuvimos que, para esa sesión de fotos, fuimos como al depa de los Denver incluso. Y estaba, porque ese día estaba lloviendo, así nos íbamos a juntar en el Estadio Nacional, pero como estuvo lloviendo torrencialmente, nos dijeron, no, vengan para acá, fuimos para sus casas y ahí le hicimos las fotos. Y esa fue como primera experiencia como también conociendo a un artista que me gustaba mucho, porque me gustaban caleta los Denver. Y poder como conectar con ellos, pues como conversar, entrevistarlos, ¿cachai? Mi entrevista en ese momento eran bastante infantiles, le hacía unas preguntas pero que ahora me dan una vergüenza. Y así, pues, entonces con este proyecto fue muy entretenido porque logramos como igual
colarnos como en este grupillo como de gente o más que todo como en este mundo como del periodismo musical que se estaba gestando. Existían otros blogs también, otros sitios web que estaban también muy como en auge. Estaba POTQ, estaba Super 45, creo que estaban saliendo las últimas ediciones también de La Extravaganza. Había una movida como del periodismo musical que estaba como gestándose. Y estábamos nosotros ahí también metidos. Y fue bacán porque, claro, después fuimos sacando número tras número. Los mismos artistas como que aceptaban muy fácilmente como salir también en la revista. Algunos nos pedían incluso que los entrevistáramos. Y me acuerdo que también en ese momento me tocó entrevistar a la Mon Laferte antes de que se hiciera full famosa. O sea, Mon Laferte vino como a Chile a promocionar su primer disco, que era el Desechable. Y como estaba pidiendo, me acuerdo haber visto como en Facebook, como que ella estaba pidiendo como ayuda porque se movía de forma independiente, como para poder meterse como en blogs de música o correos como donde podía ella mandar como su información. Y yo dije, no, pues hay que entrevistarla, entrevistémosla, esta chica, la niña de rojo, y ahora que es independiente y la weá. Y su disco me había gustado también caleta. Entrevistamos a la Mon Laferte, también le hice una entrevista que ahora me da mucha vergüenza. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué saqué de todo esto? Me gusta mucho como este proyecto porque aprendí caleta de cosas. Aprendí mucho y por eso también me fue tan bien como en ramos de redacción y cosas así, porque todo lo que nos iban enseñando como en el curso o en la carrera lo podíamos como aplicar también como en nuestra entrevista. Y además estas mismas entrevistas que nosotros hacíamos como por iniciativa propia también nos servían como para poder hacer estos trabajos de la U y nos iba súper bien, po. Yo me acuerdo haber hecho una entrevista también como en una tarea, un trabajo que era como hagan una entrevista a una persona conocida. Y ahí yo me acuerdo que entrevisté a la Mariana Montenegro de Denver, porque ya la había contactado antes, entonces dije, ya voy a hacerle una entrevista a ella. Y me acuerdo haber sacado un 7 porque la weá quedó muy buena. Y un poco como esto como de haber soltado la mano fue una cuestión muy bacán porque aprendimos caleta. Igual nosotros nos creíamos la raja y andábamos así como wow, que éramos los más bacán y los más periodistas del mundo, ¿cachai? Pero era bacán igual. Era como, y como que igual yo le decía a mis amigos, pero puta, hagan cosas, ¿cachai? Es como y eso igual me acuerdo de haber como visto también que otros compañeros se fueran motivando como a hacer también sus cositas, como me acuerdo de haber visto a compañeros generando como micro o pseudo productoras audiovisuales. Y también estaban haciendo como documentales, ¿cachai? Como haciendo como otro tipo de proyectos. Entonces era bacán como que nosotros, que éramos un poquito como pioneros haciendo cosas como por las nuestras. Porque lo otro que hacían como mis compañeros más grandes eran como que se metían a proyectos que ya existían y que estaban como más bien como, no sé, instalados, ¿cachai? Nosotros lo hacíamos como por la nuestra. A lo que voy era como, ¿qué aprendí de todo esto? Que quizás como el hacer cosas uno mismo te llevaba también a lugares bacanes, ¿cachai? O a lugares donde tú querías estar. Mi objetivo era aprender nomás. Pero también se fue dando como que este objetivo fue mutando. Y dije, no, pues yo también quiero como lograr trabajar en lugares donde pueda seguir haciendo esto mismo. Y así fue como vamos a pasar al siguiente capítulo, a la siguiente como segmento como de este capítulo, que es como que llegué a la radio. Gracias como a este proyecto de La Melómanos, que me hizo conocer a muchos músicos y que me hizo como tener como este backup para poder como entrevistar gente y cosas así, pude llegar como a la radio USACH. Ahí hice mi práctica profesional y luego estuve trabajando después de que me titulé, o sea que egresé en verdad. Estuve trabajando durante un año y llegué específicamente a hacer como la preproducción y luego la producción de un programa que se llamaba Escena Viva. Este programa era un programa de música en vivo que iba de lunes a viernes a las 6 de la tarde con sesiones de música en vivo, básicamente. Eso es lo dije 2 veces,
Pero eso era. Eran sesiones de música en vivo durante 1 hora en la radio, todos los días, que era una weá de locos. Y a mí me tocó hacer la preproducción, que era como armar la grilla al menos de los primeros 3 meses, generar o sea, la grilla me refiero como a tener que contactar a los músicos, armar como el calendario de todas las entrevistas, agendar grabaciones, porque no todas iban a poder ir en vivo y en directo. Gestionar como con el estudio, ¿cachai? De grabación, gestionar con la movilización, ver si es que iba a haber un poco de catering también para los músicos que fueran a la radio, y así. Y fue un proyecto bastante bonito igual. Yo después me salí del primer año, voy a ahondar un poco más en eso, pero... Pero aprendí caleta en ese año. Aprendí un montón, conocí un montón de músicos, un montón de música que ni en mi vida hubiese escuchado. Gente que era super folk, gente que era super metal, gente que era muy pop, gente que no lo era tanto. Y fue bacán. Hay harto registro como de eso en internet, por ahí. O sea, no hay mucho en verdad. Pero sí hay un par de videillos, y el programa era un producto súper bueno. Nosotros teníamos un sonidista que era un seco, el Nico Pino, que le mando un saludo. ¿O no? ¿Cómo se llamaba? Sí, no, pero el Nico. No me acuerdo su apellido. Podríamos corroborarlo. Ya, la cuestión es que este loco era muy seco, entonces aprendí mucho también como de sonido con él, porque como tenía que estar en el Switch, entonces aprendí también un poco como a editarme a mí también, porque también en la radio después, a raíz como de este programa que era La Escena Viva, hacíamos un satélite que iba los fines de semana, y ese satélite lo hacíamos los productores, lo hacía yo con la Abril, que éramos los dos productores del programa en ese momento. Y hacíamos como un poco recuento de todo lo que pasó en la semana, poníamos como recortes del audio o de las canciones que salían como en las grabaciones, los mejores momentos. Y ahí también un poco como aprender como a editar para poder entregarle como, no sé, al sonidista que estaba encargado de armar el capítulo completo, todo limpiecito y como correspondía, ¿cachai? Entonces aprendí como mucho también como de audio. Luego también se me dio la oportunidad como de poder hacer mi propio programa, como no relacionado con la escena viva. Era un programa que se llamaba Tracklist, que era un proyecto que yo propuse donde dije quiero poner discos completos en la radio, como es una radio universitaria. Yo en ese momento no sabía que era ilegal, pero como era una radio universitaria, creo que se permitía, no sé, o al menos como pude hacerlo, ¿cachai? Pude hacerlo como 3 meses que salió al aire. Pero la gracia de todo esto era que yo podía como, que yo entrevistaba, o sea, invitaba como a los músicos, cuando eran discos chilenos, invitaba a los músicos como a comentar el disco track por track, y revisarlo un poco, como saber cuáles eran como decisiones tipo de por qué pusiste esta canción en este lugar, de qué va esta canción, ¿cachai? Como en qué momento estamos del disco. Y era muy entretenido porque también ahí pude entrevistar o seguir entrevistando como músicos que me gustaban bastante, y conocerlos un poco más también. Saber como un poco del detrás de, porque yo siempre estuve muy obsesionado, bueno, sigo siendo muy obsesionado de cómo los artistas van creando como estos álbumes, los crean y generan como también cómo hacen el orden de las canciones para que respondan también como al concepto que estaban buscando, quizás como del álbum. Entonces, poder hacer como ese programa, aprendí caleta, me gustó muchísimo hacerlo, pero llegó el momento en el que yo también me fui cansando también. Un cansancio que igual siento que pude haberlo tolerado más. Igual, renuncié a la radio después del año de haber trabajado, como el año justito. También empecé a ver un poquito como de envidias como a mi alrededor. Había un compañero que era... Bueno, no voy a hablar de este compañero porque... en paz descanse, básicamente. Pero la cuestión es que
nada, pues empecé a sentir como mucho cansancio. También entre medio como que decidí venirme a vivir solo, o sea, no solo, pero arrendar una pieza como con unos conocidos que tenía en ese tiempo. Entonces tenía como que mantenerme y todo el asunto. Además estaba sacando la tesis, una tesis súper difícil también de hacer, que era una tesis también relacionada con la música chilena, entrevistar mucha gente, todo el asunto. Entonces venía muy cansado y... Y en el momento en que yo le planteo esto como a mi jefe, como que le digo, pucha, me gustaría renunciar, estoy muy cansado y todo, como que lo hice en un momento en el que quizás no estaba, mi performance tampoco estaba siendo tan buena en la radio. Y a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho, pucha, no, pero hagamos algo, no sé. No, el asunto fue como, bueno, ¿quieres renunciar? Ándate, como que no vi, no vi ninguna señal como oye, estás tomando una mala decisión, ¿cachai? Entonces, bueno, se dio así, renuncié a la radio y aquí yo me puse esta pregunta, ¿fue una buena decisión o no? Sí, la cagué, la renuncia. La cagué y sí, yo siento que si hago como esa retrospectiva, sí, la cagué con haber renunciado como a ese trabajo, porque siento que si no hubiese renunciado, que si hubiese aguantado un poco más, mi vida hoy día sería muy distinta. Y quizás sí mi vida estaría como en el lugar en el que quizás siempre quise, como desde el momento en el que decidí cómo estudiar periodismo. Pero nada, pues, la vida es así, quizás uno aprende. eh, Tampoco lo tomo o lo veo como algo tan como triste o no sé, como... No lo veo como... Bueno, se me fue la idea. El asunto es, no estoy tan... Como que me arrepiento, pero no me arrepiento. Es como, bueno, quizás si hubiese sido como... Me arrepiento más como de no haber como tomado la decisión de salirme de la carrera antes y estudiar otra cosa. Como que... Porque al final todo lo que vino como después de esta renuncia, que mi vida queda un poco como en pausa, como que entra como un limbo de cosas en las que yo también estoy como buscando qué hacer, ¿cachai? Entonces, claro, renuncié a la radio, no tenía ninguna otra pega como bajo la manga, me quedé cesante, volví un poco a la revista, que en ese tiempo la revista había empezado a salir como en papel físico, pero... Y decidí un poco cómo jugármela por ese proyecto, como decir, ya, bueno, sigamos con la revista, veamos cómo sigue saliendo en papel físico, que fue también una pésima decisión como de equipo en todo caso. O sea, yo siempre como que supe que era una mala decisión en todo caso, porque el papel, ya las revistas en ese tiempo ya no se estaban imprimiendo, se estaban imprimiendo muy pocas, y todas las que existían se estaban cerrando. Y para poder imprimirla necesitaba ya auspicio y todo el asunto. Nosotros no teníamos auspicio, no teníamos idea de conseguirlo. Entonces dije, ya, voy a jugármela por este proyecto, voy a ver cómo lo hago para que surja, como, no sé, pues, ¿cachai? Como tuve un poco como... Bueno, a todo esto, cuando yo estaba en la radio, yo un poco como que yo abandono el proyecto de la revista seguía funcionando, la dejé en manos de otra persona, y también creo que esa fue una muy mala decisión, porque este proyecto que nació de mi cabeza, lo abandoné mucho y lo entregué, básicamente, y yo no saqué ningún beneficio más allá como de haber encontrado esa pega con la radio, no saqué ninguna otra cosa más, entonces... Ahí quizás como el otro aprendizaje es como no abandonar las cosas que tú comienzas al final, pues como no entregar tus proyectos, es como loco, juégatela, ¿cachai? De haberme jugado más. Y nada, bueno, el asunto es que decidí como dar el todo por esta revista, pero al final como que no estábamos, el equipo que estaba ya en ese momento, no estábamos como un poco en la misma, también ya estábamos como en este punto en el que necesitábamos buscar pega porque también teníamos que monetizar y no podíamos hacer todo por for free, ¿cachai? No podíamos hacer todo ad honorem, no podíamos, teníamos que, ya estábamos en el momento que teníamos que generar plata. Y como la revista no nos daba plata y nos quitaba tiempo, mucho tiempo, porque era un proyecto bastante absorbente, fue como que lo fuimos dejando morir y en ese dejar morir yo me quedé ahí.
cesante, sin nada que hacer. Y quizás ahí también me hago la pregunta, y siempre me he hecho la pregunta como de ¿qué pasa conmigo? ¿Cachai? Como persona que a lo mejor no logró como tener como el apoyo quizás como de la gente con la que trabajaba. Eh, pero quizás esas son preguntas que tengo que responder con mi psicóloga, no sé. Bueno, el asunto es que eh, salimos como del tema de la revista. Yo estaba muy cesante, muy cesante. Estuve como un año, casi un año completo sin hacer nada, nada, nada. Y ahí, de repente, un día, haciendo doom scroll en Instagram, porque en ese tiempo no estaba TikTok, me salió como un aviso como de talleres de encuadernación a 10 lucas, ¿cachai? Y yo dije, ya, pero si igual está barato, de más que puedo hacerlo yo mismo, de más existen tutoriales en YouTube. Y ese mismo día me puse a buscar tutoriales en YouTube de cómo hacer una encuadernación. Siempre me gustó cómo hacer no sé si hacer libritos, porque en ese tiempo no hacía, pero sí siempre me interesó como el cómo estaban hechos los libritos. Me gustaba como la materialidad, el asunto, como todo lo que yo después conocí que era el diseño editorial. Entonces, ese día me puse a ver muchos tutoriales de YouTube de cómo hacer encuadernación artesanal, cómo hacer encuadernación francesa y que la simple. Y al final me dediqué como a la francesa. Estuve todo ese día como sacando materiales como de lo que tenía como por ahí guardado. Y al final del día hice una libreta muy linda, que me quedó muy bonita. Media tiesa así, porque no se podía ni abrir. Y dije, yo creo que voy a hacer esto. Y se la mostré a mi mamá, incluso le dije, miren ma, aquí está, mire lo que acabo de hacer, un librito. Y mi mamá me dijo, oh, que te quedó bonito, que te quedó bacán, podrías venderlos. Y yo le dije, claro, eso estoy pensando hacer, voy a venderlos. Y se acercaba como el cumpleaños de esta amiga de la U, que no tenía ni plata para poder como hacerle un regalo. Entonces dije, ya, voy a hacerle una libreta bonita. Compré material y todo. Y además voy a hacer un par más como... No un par más, pero varias más. Para venderlas como... Creo que el mismo día que era el cumpleaños había también como una feria en la que dije, ya, voy a ir a... Había una tocata que iban a tener como un puesto de cosas. Entonces nosotros íbamos a vender revistas con la... Aún con la Melómanas. Y yo iba a vender como... Iba a llevar mis libretitas. Y ese día como que hice mis primeras ventas. En esa feria no vendí nada, pero sí en el cumpleaños de mi amiga las vendí todas. Como que todos me apoyaron y fue bacán. Y con esa plata como me hice como 20 luquitas, creo, o 40 luquitas. Y con esa plata como que compremos material y así, y así, y así. Y empecé a hacer libretas encuadernadas con mis manos. Las telas las hacía forradas con tela sacaba de ropa en desuso. En verdad la ropa era como la que me pasaba mi mamá, porque mi mamá vende ropa también, vende ropa americana. Entonces toda esta ropa que se iba como a la oferta, yo me ponía como a revisar y ver cuáles eran como las que tenían estampados bonitos. Y con eso como que iba sacando libretas. Y de la nada empezó como a irme bien con eso. Y era bacán. Venía acá a Santiago, de Padre Hurtado, venía acá a Santiago, al barrio Las Tarrias, a venderlas como en la calle, con pañito y todo. Hasta que hubo un momento en que me llegaron los pacos y no quise como... Dije, ya, fue una experiencia horrible. Esto es la última vez que salgo así. Y ya en ese momento me estaba yendo mejor. Entonces ya tenía como gente que me seguía en redes. Tenía su buena base de clientes que me encargaban cosas también directamente. Entonces dije, ya no, voy a empezar a ir a ferias, a exposiciones y en lugares donde me dejaran ponerme como de forma más tranquila. Habían unas tocatas que se hacían también en las pasarelas verdes de San Borja, que era como jueves por medio. Entonces venía también a esos lugares, ahí ya me conocían. Me decían, ay, el niño de la libreta perfecta, porque así se llamaba mi marca, la libreta perfecta. Y de ahí empecé a hacer a ir como a ferias, a exposiciones. Y así fui vendiendo y fue creciendo la marca. Estuve 6 años viviendo de la libreta. Que para mí igual siento que es mi proyecto más importante.
Aprendí además otras técnicas de encuadernación, logré tener un taller en el barrio Yungay, pude dar clases también como a gente que estaba interesada y ahí me di cuenta que quizás no era tan tonto nomás, como, o quizás no, como que de verdad, ahí me di cuenta como que dije, ya, en verdad creo que no soy una persona mediocre o creo que no soy una persona que tonta, que no puede hacer cosas y que todo lo que pueda hacer o me proponga hacer me va a salir bien. Y eso es una habilidad que uno tiene que aprender a reconocer y todo, como para salirse como de ese un poco síndrome del impostor que yo lo tenía bastante eh, interiorizado en mi vida. Y siento que fueron años bonitos igual. Claro, siento que igual me dejó actualmente un hoyo en mi currículum, como mi perfil de periodista. Pero Pero ahí aprendí hartas cosas, como que aprendí a resolver, aprendí a gestionar, aprendí a... Uf, no sé, aprendí caleta de cosas, la verdad. Entonces, además de encuadernar, obviamente. Y hoy día soy un encuadernador, pero... o sea, si te hago un libretito... Claro, hoy día estoy empezando a hacer libretas de nuevo, pero como a más baja escala, hago los cuadernillos que son más fáciles de coser, etcétera. Pero siento que fue una etapa bien bonita, igual conocí a gente. Lo malo es que es un oficio bastante solitario. Y además, como yo soy una persona súper solitaria, entonces un poco como que se complementaban de forma negativa. Entonces me aislé también igual harto. Eh, y cuando iba o tenía este taller, como que iba y estaba en el taller encerradito, ¿cachai? Como que a veces salía y conversaba con los otros talleristas que estaban ahí también en la casona. Pero... Pero nada, fue una bonita época. Ya cuando llegó la pandemia me fui como un poco apagando también, como la motivación se me fue apagando. Para mí la pandemia, y que también es como ya el otro segmento, como la pandemia es como... Siento que fue bastante letal conmigo, como que me desmotivó caleta, me aisló mucho de la gente, eh, no quise hacer cosas. Justo como en el momento que llegó la pandemia, yo estaba como en un pic de hacer cosas. No solo estaba con las libretas, también había empezado a hacer un proyecto que se llamaba Famosa Coreana, que era un podcast también, que hacía con mi pololo de ese momento. No recomiendo hacer proyectos con los pololos, no es muy buena idea, porque al final este proyecto le empezó a ir bastante bien, había gente que nos escuchaba harto. Me acuerdo haber ido a un carrete con este pololo y que decían así como, ay, así como, esta es la famosa coreana, así como, ay, están los del podcast, ¿cachai? Era como... Entonces como que para mí fue un poco shock en ese momento. Pero claro, pues como el proyecto le empezó a ir bastante tan bien, como que se fue un poco comiendo el pololeo y al final todo lo que conversábamos y cuando nos juntábamos era hacer el podcast, pues entonces pololear, nada, pues, ¿cachai? Y yo también me fui como un poco alejando también de la relación por weas mías, ¿cachai? Como cosas que fueron pasando en mi cabeza y la pandemia mató todo, como mató mis ganas de hacer libretas, mató mis ganas de hacer el podcast, mató mis ganas principalmente también de avanzar con el pololeo. Entonces, ahí como que me apagué, me desmotivé caleta. Obviamente sí seguía haciendo libretas porque se vendían solas ya en ese punto, entonces tenía que hacerlas nomás. Yo sacaba las agendas a finales, o sea, a comienzos, finales de año. Eh, y esas me las encargaban y yo las tenía que hacer nomás. Entonces, y avanzar con la del siguiente año. Entonces, al final las hacía de forma bien automatizada, o sea, mecánica más que automatizada, porque la hacía yo. Todo hice yo, menos. Pero quizá a varios les pasó también, pues, un poco eso, como que la pandemia mató bastantes proyectos, bastantes sueños también. Me aislé mucho más y además como vivía en Padre Hurtado estaba doblemente aislado porque no tenía dónde juntarme con gente, quizás incluso como en lo clandestino. Entonces,
pasó eso con la pandemia. Pero también en paralelo con eso dije, ya voy a hacer otras cosillas. De repente también ahí por ahí surgió como una tienda de pedidos de discos coreanos, que ahí aprendí cómo importar cosas. Como empecé a hacer como pedidos coreanos. Esta página se llamaba The K-Pop Dealer. Entonces traía como álbumes de discos coreanos. Entonces toda esta repisa que ustedes ven acá hermosa está llena. Esto es toda la ganancia que tengo como de este proyecto. Porque, claro, dije, ya, yo quiero también tener mis discos, no debe ser tan difícil. Y mi ganancia va a ser, al menos ya, traerme un disco, ¿cachai? Como que sea para mí. Y así lo empecé a hacer y fue bacán. Como que aprendí caleta y cosas. Ahí también conocí como gente, pero nunca tampoco profundicé como con los lazos. Quizás ustedes mismos se están dando cuenta como de, bueno, este weón nunca profundiza lazos con nadie. Y es algo que yo tengo bastante identificado y que obviamente me gustaría trabajar. O sea, que he estado trabajando con mi psicóloga, que también le mando un beso. Eh, pero bueno, me perdí. Ya, el asunto es... Ah, ya. Bueno, volviendo un poco a la pauta, era como un poco eso. Este proyecto, el famosa coreana, era un podcast donde hablábamos de K-pop, hablábamos como de mujeres del K-pop y de grupo y todo, y también echábamos la talla y era un podcast bastante entretenido, creo que todavía está disponible en Spotify, si lo quieren como ir a escuchar. Pero claro, ahí la moraleja es no hagan proyectos con el pololo porque o el proyecto se va a terminar comiendo el pololeo o te vas a terminar peleando con él y a mí me pasó todo eso. Así que nada. Pasó todo este tema como de la pandemia y justo llegó como... yo ya estaba como en el pic nuevamente de la desmotivación y apareció como la pega en la que estoy actualmente. Un salvavidas, sí, 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 claramente, porque al fin pude como encontrar una pega estable de lo que estudié y... Igual eso fue bastante importante para mí, como un poco validar que yo seguía siendo un profesional o que todo lo que estudié seguía siendo válido, seguía siendo vigente en mi cabeza. Entonces entré a estudiar como esta, o sea, a estudiar, entré a trabajar en esta empresa, al principio fue medio tiempo, luego me subieron a jornada completa, que igual me entregó bastante validación pero en un mundo o en un ambiente, no sé si en un rubro, esa es la palabra correcta, que estaba bastante alejado de lo mío, que era como la música y lo cultural y todo el asunto. Y dije, bueno, pegas, pega, es lo que tengo ahora, tengo que aprender a hacer esto, tengo que usar lo que sé, en verdad, lo base. Y ahí he estado los últimos 4 años. Es un rubro bastante fome igual, pero trato de hacerlo más interesante y entretenido. Un poco como que ese fue el desafío que me planteé cuando entré, que dije, bueno, que es bastante árido, bastante como de bases y cosas técnicas y de tecnología, cosas que no tenía yo nunca, ni en mi vida, en mi puta vida, había como interactuado con los términos de los que estoy hablando hoy día. Y hoy día me manejo al revés y al derecho de todo el asunto. Pero, claro, yo dije en algún momento igual me va a pasar la cuenta como de no trabajar en lo que... Como trabajar en un mundo totalmente ajeno a lo que inicialmente a mí me gustaba como, o me motivaba. Entonces, y siento que me está pasando la cuenta un poco ahora. Me gustaría como estar en otro lugar como profesional, sí, pero tengo que seguir aferrándome como a la vida adulta, en verdad. Te enseña como que tienes que aferrarte igual como al lugar, o a los lugares como en los que te ofrecen como estabilidad. Estoy tratando de dar como mi 100% en esta pega, que el fruto de mi trabajo hable por mí, básicamente. Pero también estoy como cuestionándome todos los días como de si de verdad es como esto es lo que quiero hacer de aquí a que me jubile.
igual el periodismo y las redes, además hay tanta weá en las redes, hay tanto contenido. Eh, Todo esto como que igual siento que a los que somos más viejos hoy día, o los que somos más millennials, como periodistas, o que estaban como, o que estudiamos como para poder trabajar como en los medios, generar contenido y todo el asunto, siento que igual te pasa la cuenta hoy día como estar tan expuesto como a... O a tener como la necesidad de generar algo en un mundo en el que ya está todo hecho. Entonces, al final como de ahí un poco nace también la motivación de generar este podcast. Y también va por donde voy a ir cerrando, que es como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cachai? Como, ¿ahora qué? Es como... eh, claro, si hoy día estoy como sintiendo como esa inquietud de decir, quizás no estoy tan cómodo como con lo que estoy haciendo hoy día. ¿De dónde viene esa incomodidad? Y cómo resuelvo, ¿cachai? Como un poco el no sentirme más incómodo. ¿O qué hago? ¿Qué puedo hacer para estar en un lugar más ideal para mí? Entonces dije, ya, voy a hacer los videos quizás de TikTok ya no me resultaron, tienen pocas views, tampoco quiero como eh, meterme como en esa vorágine como de tener que experimentar y que generar videos todos los días y estar pendiente de los views, estar pendiente de los likes, de los seguidores, que es parte de, pero no quiero, como que no... Es como meterme más presión de la que ya estoy teniendo como con la pega, que es la que me da para vivir y comer. Entonces como que al final dije, no, voy a hacer lo que yo quiero. Quiero hacer este podcast. Quiero que este podcast sea como para poder hablar y cuestionar como estos asuntos. De repente en algún momento hablar de las cosas que me gustan. Me gustaría entrevistar gente. Quiero entrevistar gente. Y espero que en algún momento de este podcast se logre. Y va a ser algo que yo voy a hacer como de forma bastante... Quizás como decir, bueno, voy a ser más patúo nomás. Porque al final eso también, ser patúo me ayudó harto como a lograr cosas. Y esa patudez la he ido perdiendo, siento un poco. Pero tengo que recuperar como esa patudez, usarla más a mi favor. Y hacer algo que me llene, pues, ¿cachai? Mientras... o sea, que me sirva un poco como un proyecto paralelo a mi vida profesional actual. Y que me llene más, pues, ¿cachai? Como un poco llenar ese vacío que a lo mejor hoy día la vida profesional o la vida adulta no le está faltando. Tampoco quiero decir que estoy en un mal punto con mi pega. Estoy tranquilo, como que quiero trabajar tranquilo. Quiero dar como todo, como, o sea, estoy como, no es como que diga, quiero salirme de ahí y renunciar, ¿no? No, para nada. Es como, necesito como, pero sí necesito hacer algo que me guste y que me apasione, ¿cachai? Eh, y a lo mejor como que la vida adulta igual te enseña un poco como a tener que hacer ambas cosas, ¿cachai? Como hacer lo que te da como la comida y hacer también lo que te da como lo que alimenta tus sueños. Ah, pero bueno, eso. Sí. Así que nada, pues, estamos aquí. Quizás como eso ha sido un poco mi recorrido en los últimos 10 20 o 15 años. 20 15 años, no sé. Y hoy día soy un adulto de 35 años. No estoy mal, vivo bien. Cuando chico se me prometió harto que iba a llegar lejos. Qué horrible. Pero... ¿sí puedo decir que he llegado lejos? No, pero sí me he movido bastante. Me he movido bastante de donde estaba inicialmente. Así que espero seguir como creciendo y aprendiendo junto a ustedes. Espero que toda esta cháchara no haya sido latera para ustedes. Y ojalá también que les haya hecho hacerse como esas cuestiones. En verdad me gustaría que ustedes también se pregunten esas cosas. Si es que están como en este momento como de crisis, de repente como vocacional.
que les ayude también un poco como a buscarse y también como a decir, o sea, y a encontrar como un poco también apoyo en este espacio. Me gustaría, sí, que fuera así. Sería bonito que se dé. Y nada, pues suscríbanse a mi canal, que está acá abajito el link para suscribirse. Estoy en todos lados como Cerebro Hervido. Y denle like también al video, eso es bastante importante, me ayudaría muchísimo. Quizás esto debió haberlo apuntado más al comienzo del podcast, pero te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este capítulo. Y te dejo una pregunta, finalmente, ¿para dónde va tu micro? Es como, ¿estáis perdido? Yo siento que me tomé una micro equivocada. Me fui por otro lado. Pero me bajé y logré ubicarme y quizá ahora estoy esperando la micro correcta. Me gustaría mucho que pasara pronto. Eh, y si no, estoy haciendo como transbordo, en verdad. Puede ser. Pero eso, ¿para dónde va tu micro? Cuéntame en los comentarios si te has sentido así. Y nada, pues espero verte en un próximo capítulo, en un siguiente capítulo de este podcast llamado Recursos Humanos. Eh, y nada, un besito y nos vemos nuevamente. Adiós.